El tema que voy a tocar hoy va a ser rápido, preciso y quirúrgico. ¿Por qué un cristiano no puede ser comunista? Desde la perspectiva histórica, especialmente reformada y evangélica, muchos sostienen que un cristiano no puede ser comunista ni abrazar el comunismo. La razón es porque existen conflictos muy profundos entre el marxismo y la fe bíblica. No se trata simplemente de un asunto económico, sino de la visión del hombre, de Dios y de la sociedad que tiene el cristianismo y el comunismo. Algunas razones principales son estas. En primer lugar, el comunismo marxista es materialista y ateo. El marxismo clásico enseña que no existe una realidad espiritual superior y consideran la religión como el opio de los pueblos, tal y como lo citó Carlos Marx. Carlos Marx veía a la religión como un instrumento de control social, mientras que el cristianismo afirma que Dios es el creador de todas las cosas y es el centro de toda la realidad que nosotros podemos ver. La Biblia enseña claramente, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14, versículo 1. En segundo lugar, el sistema comunista pone al Estado en el lugar que le pertenece solamente a Dios. Los regímenes comunistas son históricamente totalitarios y el Estado ha terminado controlando la educación, la moral, la economía y hasta la religión. En el cristianismo, sin embargo, se nos enseña que la autoridad humana es limitada y está bajo el juicio de Dios. Como ejemplos históricos de estos sistemas totalitarios, los hemos tenido en la Unión Soviética, en China y Cuba, que es el país del cual nosotros provenimos. En muchos de esos contextos hubo persecución contra las iglesias, censura y control. En Cuba se persiguió la religión desde el inicio. En tercer lugar, la Biblia reconoce la existencia de la propiedad privada. Aunque la Biblia condena la avaricia y manda a ayudar al pobre, también la Biblia reconoce el derecho a poseer bienes, el derecho a la propiedad privada. Mandamientos como no robarás, no codiciarás, implican la existencia de la propiedad privada. El libro de Hechos muestra una generosidad voluntaria entre los cristianos, no colectivismo forzado por el Estado como muchos nos han querido enseñar. La Biblia enseña que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, y eso fue el fruto del amor, no de la coerción política. En cuarto lugar, el comunismo suele basarse en la lucha de clases y el resentimiento social. El cristianismo, por su parte, no interpreta la realidad de esa manera. El marxismo interpreta la realidad y la historia como una lucha entre los opresores y los oprimidos. El Evangelio reconoce que hay injusticia humana, pero llama al arrepentimiento, a la reconciliación y a la transformación del corazón del hombre, no al odio ni a la lucha de clases. Jesucristo enseñó: amad a vuestros enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 44. En quinto lugar, la solución bíblica al pecado no es una revolución política o social. El cristianismo enseña claramente que el problema fundamental del ser humano no es económico, es el pecado. El comunismo cree que cambiando la sociedad, cambiando las estructuras económicas, se puede crear una sociedad justa, pero la historia muestra que incluso los sistemas que prometían igualdad
terminaron siendo dictaduras y produciendo corrupción, abuso y nuevas élites de poder. En sentido general, el comunismo como sistema totalitario destruye la dignidad humana, destruye la libertad espiritual de los seres humanos. Ahora bien, también es importante que hagamos una distinción. Un cristiano sí puede preocuparse por la injusticia social, por la pobreza de las personas y por la explotación de los seres humanos. Los cristianos consideramos incompatible adoptar la ideología comunista porque es completamente opuesta al fundamento del Evangelio. El fundamento filosófico del comunismo entra en conflicto con el cristianismo bíblico y no da la honra ni la gloria a Jesucristo, nuestro Señor.